Esta es una actualización del análisis del mercado americano. Hace unos días habíamos hecho había hecho un video sobre el QQQ y el punto de reversión. Lo habíamos hecho en esta barrita de acá del día 21. Era clara la reversión en ese momento y la señal podía ser anticipada básicamente porque la corrección parecía completa. Lo mencionamos en el video pasado, si quieren repasen ese video, en el cual era bastante claro que se había respetado un soporte importante que definía la corrección como una corrección de aproximadamente 4 meses en el patrón que se conoce como flat. En esta etapa que vemos aquí, ¿sí?, lo que sería la onda C de dicha corrección por ahora, y básicamente ha quedado como ese patrón, a menos que haya nueva información que nos obligue a cambiar el análisis. Básicamente teníamos un soporte make or break en la zona de 54,52 que tenía fecha de resolución final para el 16 de junio y fíjense que ese fue el día que hizo el mínimo precisamente y apuntó a la barrita con debilidad a la baja de aquí, que dio lugar 3 ruedas después a la reversión. Más allá de eso, vemos que teníamos un canal de reversión bastante importante que marcaba toda la baja, toda la última etapa de la baja, de esa corrección que habíamos tenido, y fue quebrado en esta barrita de acá milimétricamente, pero fue quebrado el 27 de junio, ¿sí? Y fue más quebrado con más solidez, si lo prefieren, el día 28 de junio. Acuérdense que yo siempre le pido a cualquier quiebre de una línea de tendencia o un patrón de este tipo, 2 ruedas por encima, es decir, en este caso porque es un quiebre al alza, 2 cierres por encima de la línea superior, sería en este caso la línea azul, la línea superior del canal de reversión, y luego un nuevo máximo. Eso se cumplió el 29 de junio y vemos cómo se aceleró aún más la tendencia, confirmando que esto pasaba de ser un potencial A, B, C a o 1, 2, 3 a un definido 1, 2, 3, ya que si nosotros establecíamos los movimientos de las extensiones de Fibonacci, claramente en esta barrita ya empezamos a superar el nivel de 1.618, el camino por el cual llegamos a la conclusión de que era un impulso y no solamente un movimiento contratendencial, ¿sí? Ok. Vamos a borrar esto. Más allá de eso teníamos una señal de compra. Fíjense que normalmente las señales se van a dar en etapas y lo primero que teníamos era por patrón de Elliott puro que iba a haber una reversión importante y la primera señal de reversión era la primera barra en la que habíamos hecho el video, la última barra del video que habíamos hecho último, y finalmente 4 ruedas después, el día que quiebra en forma decisiva el canal de reversión, confirma el sistema primario y el secundario la señal de compra, ¿sí? Ok, entonces ya teníamos la señal activada por una reversión vía análisis puro de precio, vía Elliott, y después se nos da la señal de compra confirmada por sistema primario y secundario. Una rueda después se nos da la señal de compra confirmada por quiebre confirmado del canal de reversión. ¿Okay? Entonces ahí podemos plantear dónde podíamos ir a buscar los objetivos. Los objetivos los mencioné el otro día. La primera zona era 55 y si no este máximo de aquí en la zona de 58.50, pero de todos modos habilitaba el camino a 60. Si esto es un impulso y esto fue un movimiento contratendencial, claramente lo que se habilita es una búsqueda de la resistencia de 60. Ahora, nos aparece un target de quiebre de reversión alcista en 58,56. Si dicho target fuera quebrado, favorecería la aparición de una aceleración de la tendencia. En un movimiento tan acelerado como este, estaríamos más bien hablando de una continuación del momentum que tiene este movimiento. Si se fijan, es bastante marcado, se condice con un movimiento impulsivo del estilo onda 3. Deberíamos tener una corrección en los próximos días en el estilo que tuvimos aquí, es decir, 3 o 4 ruedas débiles, no necesariamente de baja, porque fíjense que en el patrón de aquí de 2 ruedas, 4 si lo quieren ampliar y se quieren poner en exigentes, fue bastante volátil y realmente básicamente terminaba siempre en el mismo lugar. Ok, no es tan preocupante eso. Entonces tenemos, decía, un target de reversión alcista en 58,56 que favorecería la aceleración de la tendencia en caso de ser quebrado. Hay que tomar con pinzas en esta ocasión el target de reversión. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia make or break en 59,28 con fechas de resolución posible para la continuación y aceleración del movimiento entre el 7 de julio y el 21 de julio.
¿sí? Entonces esta sería la zona 59.30 si quieren redondear, en el cual si fuera quebrado este nivel fácilmente se haría el intento a la resistencia de 60, que esa es la clave de todo. Como vengo diciendo ya hace bastante tiempo, mientras el QQQ se mantenga debajo de la fuerte resistencia de 60, no hay chance de una continuación más ambiciosa. En el momento que se quiebre ese nivel, si se diera el caso, realmente la situación revertiría totalmente y podrían favorecer un movimiento alcista mucho más extendido, más de mediano y largo plazo. ¿Ok? Entonces tenemos una señal de compra confirmada vía el quiebre del canal, vía señal de sistema, señal que en realidad se está reforzando por estos dos factores, ya que la veíamos desde ocasión anterior, que habíamos hecho el video, básicamente desde el 21 de enero, era claro que iba a salir para arriba el mercado, y ahora tenemos señales que abundan en fortalecer nuestra señal. Entonces el objetivo sigue siendo planteado al mismo nivel que hablábamos en el video anterior. La búsqueda de 60 es la clave, pero tenemos puntos críticos como un target de reversión en 58.56 que permitiría la aceleración, ¿sí? Y la resistencia make or break en la zona de 59.30. Si nosotros planteamos el último potencial Fibonacci de es decir, tomando retrocesos de este movimiento bajista, vemos que el 75% nos da 57.92, que básicamente es la zona de 58, que es un punto medio complicado para el papel, pero de todos modos lo ha intentado pasar el día de hoy, ¿sí? Entonces deberíamos darle un día más para ver si realmente puede quedar la zona de 58 clara, o si por el contrario va a ser algún tipo de corrección como esta que vimos aquí. Es clave esto, ya que en la barra de hoy hubo una reversión y vemos que en el patrón de hoy se ve lo que se conoce como debilidad al alza, ¿sí? Una sombra prolongada para arriba, una sombra chiquita para abajo y un cuerpo por ahora, a la hora 3:39, muy chiquito. Eso significa indecisión también, además de debilidad a la baja. Fue un movimiento muy fuerte que duró varios días y es como que ya muchos perciben que debería haber una pausa. No por casualidad, fíjense que la otra señal de indecisión fue más o menos a la mitad del movimiento que vemos aquí. Eso es normal en este tipo de situaciones, ¿ok? Si vemos el gráfico semanal, vamos a sacar los Fibonacci para verlo claro, fíjense que la semana pasada fue brutal, miren, el rebote fue realmente muy importante, comiéndose varios días de caída, y tiene un 97% de probabilidad de nuevo máximo respecto del máximo del 6 de mayo, ¿sí? En esa ocasión el máximo fue 59.34. Básicamente tenemos un 97% de probabilidades de superar ese nivel y básicamente alcanzar la resistencia de 60. Pero de nuevo, la clave es esa resistencia de 60 y tenemos que ver cómo continúa a partir de ahí. Algo clave y algo que reforzó la señal de compra que dio la reversión del QQQ es el comportamiento del SPY. Como he mencionado en diversas ocasiones, el QQ puede ser el gatillo, pero el SPY es el confirmador en esta zona. Necesitamos un quiebre claro de la zona de 1300 del Standard & Poor's o en el ETF operable del SPY 130. Básicamente se dio. Confirmó una señal de compra el 29 de junio el SPY y acá no tengo actualizado el gráfico al día de hoy, pero en la rueda anterior, ¿sí? La del viernes pasado, dio un target de quiebre reversión alcista en 135.26. Si fuera que vea ese nivel, básicamente veríamos una aceleración al alza, como siempre digo, y una resistencia make or break en la zona de 136.65, que equivale a la del QQQ en la zona de 59.30. Fechas, de nuevo, 18 de julio y 2 de agosto, un poquito más desplazadas en el tiempo, ya que el SPY arrancó un poquito después porque el gatillo vino del lado del QQQ, como decía antes. Finalmente el día también actualizó solamente hasta el viernes, tiene un 67% de probabilidad de nuevo máximo respecto al máximo el 2 de mayo. Fíjense acá como la resistencia make or break marcó claramente el final. Como decía, la resistencia make or break en la zona de 128.54, básicamente fíjense cómo marcó el objetivo con claridad, ¿sí? Teníamos un movimiento extremadamente alcista y con días de anticipación, ya que ese objetivo se planteó desde febrero, nos dio la zona de posible reversión de la tendencia que iba a poder dar lugar a una corrección importante. De hecho, esta es la corrección que vemos acá, la de mayo y la de junio, ¿sí? Acá también tenemos, si lo miran bien, entre el 15 de junio y el 23 de junio, un doble piso bastante claro, obviamente potencial, hasta el momento que se confirmará en la barrita de acá del 29 de junio, cuando hace un nuevo máximo respecto al pivote central. Recuerden, siempre las figuras son potenciales hasta que se quiebra el nivel en el cual se confirman. Pero de todos modos,
Desde abril teníamos planteado en este caso soporte make or break en 119.08. Fíjense cómo tenía una fecha sola, pero de todos modos marcó en la fecha adecuada el mínimo. Fue visitado nuevamente ese mínimo, pero de todos modos también nos dio la fecha aproximada y nos potenció la posibilidad de que saliéramos al alza. Ahora tenemos un target de reversión alcista en 126.71, bastante claro, y si que ver ese nivel básicamente se aceleraría. La clave del día del Dow Jones, si lo prefieren, es que en este caso tenemos una altísima probabilidad de nuevo máximo en el gráfico diario planteada desde ahora. 67% de probabilidad de nuevo máximo respecto al máximo de 2 de mayo fortalece el análisis de los otros dos índices y potencia la posibilidad de que haya una continuidad al alza, siempre y cuando la resistencia de 60 del QQQ sea quebrada. Ahí sí podríamos hablar de una continuación al alza lo suficientemente importante para buscar nuevos máximos en el Dow Jones, en el Standard & Poor's y finalmente quebrar una zona que fue muy complicada por muchísimo tiempo para el QQQ.